Este maldito tiene potencia de fuego. Demasiada. Pero no puede con los 3 a la vez. Bien. Cuchillo 2 y 3, formación triangular, asegúrense de llenar de plomo al cara de sapo. Comprendido. ¿Creen que sus malditas máquinas son rivales para mi Solís? Les demostraré el poder de Dios. Disparen a discreción. Malditos. Necesitarán más que eso para derribarme. ¿Un ataque de frente? Eres un idiota. Ahora, Will. Acaba con el maldito. Maldición. Ser derrotado así. Maldita sea. ¿Eh? Llévense a este bastardo a la celda. Lo interrogaremos como es debido en unos minutos. ¡Muévete!, ordenó un guardia, empujando al prisionero. ¿Acaso no saben con quién tratan, malditos simios? Escupió el conde con arrogancia. ¡Que te muevas de una vez! El conde, obligado a obedecer, avanzó con el rostro desencajado por la rabia. Le carcomía la humillación de haber sido capturado por seres que consideraba completamente inferiores. A unos metros de la escena, los pilotos observaban la retirada del prisionero. ¿Por qué razón nos habrá querido atacar? Ni idea, pero se lo preguntaremos después de ofrecerle las comodidades de nuestro calabozo. La teniente primera, Daril, golpeó su puño contra la palma de su mano con una sonrisa tensa, dejando claras sus ganas de darle una buena golpiza al aristócrata. Él piloteaba un TSF muy extraño. Intervino Lilia, con la mirada fija en los restos mecánicos. Daril y Will miraron a la joven con curiosidad antes de volver su atención hacia la imponente y desconocida máquina que ahora descansaba en la cubierta. Tienes razón, aunque puede que ni siquiera sea un TSF. Comentó Daril. De todas formas, no es nuestro trabajo analizarlo. Sí, pero es curioso. Añadió Will, pensativo. Todo empezó con esa luz anoche. Primero esas 3 aeronaves desconocidas, y ahora esta cosa. ¿Crees que esa anomalía tenga algo que ver? Es bastante obvio. Todo empezó con eso. Claramente ellos no son nuestros aliados. No llevan nuestros colores ni tienen ningún código que los identifique. Y esta máquina tiene un láser capaz de rivalizar, no de superar a la clase láser y a la clase torpedo de los beta. Will contempló la cabeza semidestruida de la unidad enemiga. De allí brotaban los haces de energía que, al impactar contra el suelo, causaban explosiones masivas capaces de borrar ejércitos enteros. Habían tenido suerte de contar con unidades veloces, la tecnología de advertencia táctica diseñada contra los betas, y, sobre todo, su propia experiencia en el frente. ¿Qué haremos con este armatoste? Preguntó Lilia, curiosa. ¿Quién sabe? No es como que nos sirva de mucho. Respondió Daril encogiéndose de hombros. Probablemente le extraeremos los componentes importantes y lo tiraremos al mar. Tiene sentido. No necesitamos más chatarra y dudo que vuelva a estar operativo después del golpe final de Will. Al menos no al 100%. Por cierto, esa fue una gran iniciativa, chico Will. Dijo Daril, cambiando a un tono ciertamente juguetón. Demostraste ser un verdadero hombre ahí afuera. Tal vez deba darte una recompensa. La picardía en la voz de la teniente puso sumamente nervioso a Will, quien desvió la mirada de inmediato.
Me abstengo de responder, teniente. Su timidez solo provocó que Daryl soltara una carcajada. Como sea. Iré a redactar mi informe. Dijo el joven intentando escapar de la situación. Espera, Will. El piloto se detuvo y miró a su superior con curiosidad. Tienes que dar 20 vueltas alrededor del portaaviones y encargarte de las labores de limpieza durante una semana. ¿Eh? ¿Por qué? Es tu castigo. ¿Mi castigo? No voy a negar que hiciste un excelente trabajo, pero dejar inoperativo el brazo de tu unidad es algo que merece una sanción. ¿No crees? Sin mirarlo, Daryl señaló con el pulgar hacia la unidad de Will. El brazo izquierdo de la máquina soltaba chispas, completamente inservible, mientras el equipo de mecánicos alrededor lo contemplaba con horror, conscientes de que tendrían que trabajar a marchas forzadas para tenerlo listo ante cualquier emergencia. Los operarios fulminaron a Will con la mirada, haciéndolo encogerse de hombros. Entiendo. Asintió Will, resignado. Me alegra que comprendas, joven Will. Sonrió Daryl, satisfecha. Teniente Lilia, en cuanto termine su informe, acompáñeme a la enfermería. Interrogaremos a nuestros otros invitados. ¿Ya despertaron? Sí, nos avisaron justo antes de partir para combatir al enemigo. Esa es una buena noticia. ¿Entonces me acompaña? Por supuesto. Quiero decir, por supuesto, señora. Buena respuesta. Te veo en un rato. Ah, y joven Will. ¿Sí? Que dejes bien limpios esos baños. Ja 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 ja. La teniente Daryl se retiró riendo a carcajadas, dejando al joven piloto con una mueca de fastidio. Diablos. Será mejor que empiece con el informe de una vez. Suspiró Will con pesadez. Luego, notó el silencio de su compañera. Lilia. Trató de llamarla, pero la joven parecía completamente absorta en sus pensamientos, con la mirada clavada en las misteriosas aeronaves capturadas y en la unidad humanoide que los había atacado. Reaccionó Lilia tras unos segundos, parpadeando con evidente confusión antes de recuperar la compostura. ¿Qué sucede? Te quedaste paralizada. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Es solo que han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo. Te entiendo perfectamente. No es fácil asimilar todo esto. Hace un momento solo nos preocupábamos por problemas de logística, y ahora lidiamos con tecnología y personas que aparecen de la absoluta nada. ¿Qué crees que pase de ahora en adelante, Will? No lo sé, Lilia. Por el momento, solo nos queda sobrevivir, ¿no? Sí. Sobrevivir. La respuesta no pareció consolarla. Al contrario, la palabra sobrevivir la arrastró de vuelta a su dolorosa realidad. Ella era la única superviviente de uno de los tantos navíos destruidos por las devastadoras consecuencias de la Operación Babilonia. Sin añadir nada más, Lilia dio media vuelta y se retiró en silencio, sumida en sus propios pensamientos. ¿Acaso dije algo malo? Se preguntó Will en voz alta. No lo sé, tú dime. Ah. Will dio un brinco, sobresaltado por la repentina aparición de una chica de tez morena que se había posicionado a su lado. No hagas eso. Casi me da un infarto. Pero si tu reacción fue de lo más adorable. Respondió ella con una sonrisa traviesa. Además, tenía que hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Para qué? Bueno, creo que había mejores opciones para derrotar a ese cabeza de cangrejo, ¿no crees? Estoy saturada de trabajo por tu culpa. Tengo que ver cómo amplificar las comunicaciones, estudiar los casos de esos chicos nuevos y, para colmo, lidiar con tu osadía de golpear de lleno a esa máquina. De verdad me haces trabajar el doble, Will. Oye, no es mi culpa. Si no detenía a esa cosa, probablemente habríamos volado por los aires. Excusas, excusas y más excusas. Por Dios, Will, ¿no podrías preocuparte un poco más por una pobre e indefensa dama? Esto te costará la mitad de tus raciones de comida. Oye, no empieces a exagerar. Will chasqueó la lengua, resignado, mientras comenzaba a caminar. Te daré el doble de mis chocolates y lo dejamos ahí. A la chica se le iluminaron los ojos, celebrando internamente el éxito de su chantaje. Will volvió a suspirar con pesadez antes de perderse por los pasillos para comenzar su informe y su castigo.
¿Qué fue lo que sucedió allá afuera? No lo sé, joven. respondió la enfermera con calma. Pero la situación ya está bajo control, así que no se preocupe. ¿Y cuánto tiempo debo permanecer aquí? Aún está bajo observación. Evaluamos su condición y todavía debe hablar con nuestro oficial al mando, así que falta bastante para que le demos el alta. ¿Por qué no se comunican con la frontera o con alguna colonia cercana? ¿Ha habido contacto con el SMS? Joven alto, lamento no poder brindarle esa información. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlos, pero hasta que no sepamos más sobre usted y sus compañeros, le recomiendo que mantenga la calma y espere a que un superior le explique la situación. Alto se mantuvo tenso en la camilla. Su instinto le decía que algo andaba muy mal, pero no podía hacer mucho estando esposado al armazón de metal. Un suave quejido interrumpió sus pensamientos. Tanto Alto como la enfermera giraron la cabeza hacia el miembro más joven del grupo, quien comenzaba a recobrar el conocimiento, parpadeando con dificultad. Ah, mi cabeza. Se quejó el chico, incorporándose lentamente mientras se llevaba una mano a la sien debido a una intensa jaqueca. Lucas. Llamó Alto, visiblemente aliviado de ver a su amigo despertar. Están en la enfermería del portaaviones John F. Kennedy. ¿El John F. Kennedy? Repitió Lucas, confundido. Por favor, joven, recuéstese, aún está muy débil. Le indicó la enfermera con suavidad, pero con firmeza, colocando una mano en su hombro para invitarlo a volver a la almohada. Acaba de despertar y necesitamos evaluar su estado. Lucas miró a su alrededor con la mirada borrosa, asimilando las paredes metálicas de la sala médica. Me duele todo mi cuerpo. Se quejó Lucas, soltando un leve gemido mientras intentaba acomodarse. Tuvo un aterrizaje forzoso. Explicó la enfermera con calma, mientras le revisaba los signos vitales. Es completamente normal que se sienta así después del impacto. Por ahora, evite hacer movimientos bruscos, por favor. Lucas obedeció, cerrando los ojos para tratar de relajarse y disminuir el dolor muscular. Lucas, ¿verdad? Lucas abrió los ojos para ver a la enfermera, asintiendo ante su duda. Sí, mi nombre es Lucas. ¿Qué pasó? ¿Se pudo repeler a los Vajra? Vajra. La enfermera mostró confusión ante esas palabras, cruzando miradas con el guardia de la entrada, quien solo hizo un leve gesto con sus hombros, igual de confundido. No sé de qué está hablando, joven Lucas, pero solo permanezca recostado, por favor. La enfermera, evitando seguir con el tema, solo dio unos chequeos básicos y procedería en ir a revisar al joven con más supervisión médica. Michael Senpai. Exclamó, moviéndose, pero quejándose en el proceso por el dolor en su cuerpo, obligado a volver a recostarse, solo mirando con impotencia el mal estado de su compañero. Calma, él está estable, puedo asegurar que está fuera de peligro, haremos todo lo posible para curar sus heridas. Habló la enfermera, tratando de calmar la preocupación del más joven del grupo. Alto Senpai, ¿qué pasó? ¿Cómo terminamos aquí? Lucas miró a su compañero que se encontraba a su lado, tratando de buscar explicaciones y responder sus dudas. No lo sé. Estoy igual como tú, no nos dicen nada, y tengo un muy mal presentimiento de todo esto. ¿De qué tipo? ¿De qué? Tal vez no estemos en casa. Ambos estaban tensos. La sola idea de estar varados en un lugar completamente fuera de sus mapas estelares los dejó mudos. Sin embargo, no tuvieron tiempo de seguir discutiendo. El eco de unas pisadas firmes y militares resonó en el pasillo exterior, interrumpiendo abruptamente el hilo de sus pensamientos justo cuando la puerta de la enfermería comenzó a deslizarse para abrirse. Con permiso. El guardia que estaba en la entrada se hizo a un lado, hizo un saludo militar y dejó que dos nuevas individuas entraran. Una de cabello rojo y otra de cabello rubio con coletas. Ambas con ropas ligeras a comparación de sus ropas de piloto. ¿Despertó alguien más? La teniente Daryl notó el despertar del más joven casi de inmediato. La enfermera hizo un saludo militar que fue correspondido por ambas pilotos. Sí, despertó recién, trátenlo con cuidado, por favor. Tranquila, no es como si los vamos a torturar.
Daryl sonreiría, acercándose con su compañera a ambos jóvenes que los miraban atentamente. ¿Cómo se encuentran? ¿Los están tratando bien? Daryl sonreirá con suavidad, estando entre medio de ambos chicos, quienes no bajaban la guardia. Alto cruzó la mirada con ella, manteniendo el rostro serio a pesar de notar la aparente amabilidad de la teniente. Estaríamos mejor si nos quitaran estas cosas. Respondió Alto con firmeza, haciendo sonar levemente las esposas metálicas contra el armazón de la camilla. Pero supongo que para ustedes somos una amenaza. La sonrisa de Daryl no flaqueó. Al contrario, pareció divertirse con la respuesta. ¿Me recuerdas al joven Will? No cabe duda que ustedes dos se llevarían bien. Lucas estaba nervioso ante la respuesta de su compañero ante ambas mujeres, pero al parecer no les molestó, así que decidió en hablar. Perdón, la actitud de mi compañero es que aún no sabemos dónde estamos y del por qué estamos atados a las camillas, pero sí, nos están tratando bien, en verdad se los agradezco. No tienes que, nuestros compañeros están haciendo todo lo posible para ayudarlos. Mi nombre es la teniente Daryl McManus, y la que está aquí a mi lado es la teniente Lilia Helberg. Tras presentarse, la teniente superior dejaría de sonreír para adoptar una expresión serena. El motivo de que estén esposados es por temas de seguridad. Están bajo investigación, así que esperamos su colaboración para esclarecer la situación lo antes posible. ¿Les parece? Ambos jóvenes cruzaron miradas complicadas, conscientes de que para obtener respuestas y librarse de las esposas debían responder a todas las preguntas de las dos mujeres. ¿Qué quieren saber exactamente? Daryl volvió a sonreír, complácida que los jóvenes estén dispuestos en colaborar. ¿Por qué no empezamos con sus nombres? Alto y Lucas volvieron a cruzar miradas, antes de proceder a responder por separado. Mi nombre es Alto Saotome, piloto de la SMS, suboficial. Mi nombre es Lucas Angeloni, piloto también de la SMS, segundo teniente. Cuando las presentaciones terminaron, ambas mujeres mostraron sorpresa genuina. ¿En serio? Daryl preguntó un tanto incrédula, porque, aunque no cabía duda que eran militares o algo parecido por las aeronaves que portaban, lo que era sorprendente era que el más joven de los dos sea el superior del más mayor. Lucas, comprendiendo rápidamente la impresión de ambas mujeres, rápidamente aclararía la situación. Alto es suboficial porque aún es nuevo dentro de nuestra organización privada, por eso se podría considerar mi subordinado. O algo parecido. Alto solo permaneció en silencio, suspirando pesadamente por cómo el ambiente parecía bastante relajado para tratarse de un interrogatorio. Oh, comprendo. Daryl, ya teniendo un panorama completo, se relajó y dejó el tema de lado, antes de mirar al guardia que estaba en la puerta, dándole una señal al mover suavemente la cabeza. Bueno, Alto Saotome y Lucas Angeloni, un placer conocerlos. De seguro más o menos saben dónde se encuentran, ¿verdad? Daryl miró de reojo a la enfermera, que revisaba a la única mujer del grupo, quien seguía inconsciente. El guardia se acercó con una llave en donde uno a uno, iba soltando las esposas, dejando libre a ambos jóvenes al no ser una amenaza a tratar. En un portaaviones. En el John F. Kennedy, ¿cierto? Sí, ese mismo. Pueden sentirse seguros aquí. Si puedo preguntar. Nunca he oído hablar de un portaaviones macros llamado así. Es más, ese nombre me recuerda a alguien de los registros históricos de la antigua Tierra. ¿La Tierra? Alto miró a su compañero con curiosidad. Por su forma de hablar y las dudas que tenía, parecía que Lucas conocía algo que él ignoraba. Daryl y Lilia cruzaron miradas en silencio. El detalle las hizo fruncir el ceño. ¿Ustedes vienen de algo conocido como la SMS? Sí, es una rama militar privada ligada a la Frontier. Explicó Lucas, aún sin entender la situación. ¿Y la Frontiers es? ¿No conocen la Frontiers? Lucas mostró confusión por la pregunta de la otra oficial e iba a seguir hablando, pero Alto lo interrumpió. Espera, Lucas. Alto se puso más serio de lo común. Ya sospechaba de muchas cosas. ¿Dónde estamos exactamente? ¿En qué planeta? ¿Alguna colonia? Ambas mujeres volvieron a mirarse, esta vez sumamente confundidas. Esto Es complicado.
respondieron las dos, sin saber muy bien cómo reaccionar ante la situación. ¿Esto es en serio? Completamente. Los estuvimos analizando, hicimos preguntas sencillas y no presentan ninguna secuela cerebral por los impactos. Ya veo. El comodoro se quedó analizando todo lo dicho por la teniente Daryl. Los dos jóvenes habían brindado información imposible de creer. Afirmaban venir de colonias espaciales muy lejanas a la Tierra y que sus aeronaves eran capaces de surcar las estrellas. Además, aseguraban encontrarse en medio de una guerra contra unos alienígenas conocidos como Vajra, seres que solo buscaban destruir a la humanidad, trazando un paralelo aterrador con su propia situación actual frente a los imparables Beta. Por último, mencionaron que la mujer que los acompañaba era una civil involucrada por accidente y que, para colmo, era una cantante muy famosa. Esto ciertamente es difícil de creer. Lo sabemos, pero todo apunta a que estos jóvenes dicen la verdad. El comodoro, aunque escéptico, no podía negar los hechos. Estaban las aeronaves, la extraña forma en que habían llegado y, sobre todo, el estado del más herido del grupo. Un joven que tenía orejas largas, como si se tratara de un elfo. ¿Qué haremos? Lo único que podemos hacer. Tratarlos como lo que son, sobrevivientes. Tendrán el mismo trato que la teniente Lilia. Entendido. Les daré las buenas noticias a esos chicos. Cuando estén conscientes los cuatro, yo en persona les daré la bienvenida a la tripulación. Daryl asintió con una sonrisa antes de retirarse para regresar a la enfermería, donde había dejado a la teniente Lilia con los jóvenes. La Tierra aquí fue invadida por alienígenas provenientes de Marte. Sí. Han invadido gran parte de Asia y Europa. Por no decir que ya tienen casi bajo su control ambos continentes. ¿Son tan fuertes esos alienígenas? Sí. En lo que nosotros tardamos un mes en reponer nuestras fuerzas, ellos pueden recuperar sus pérdidas en un solo día. Nunca se detienen. Lilia relataba con furia contenida la crítica situación que vivía la Tierra de aquel universo. Una Tierra que, sin duda, se enfrentaba a un futuro incierto. ¡Qué terrible! Al parecer no somos los únicos con problemas con alienígenas. Disculpe, señorita Lilia, usted dijo que una luz fue la que nos trajo aquí, ¿verdad? Preguntó Lucas, queriendo retomar el tema de su llegada ahora que habían aclarado su situación. Bueno, yo no estuve presente en ese momento, pero un compañero mío pudo verlo y no hay duda de que una luz fue la que los trajo aquí. Gabeo. Alto Senpai, cuando estabas con Michael Senpai y los demás, ¿vieron aparecer una luz? Bueno, no estaba exactamente con Michael, pero sí, vi una luz, y no dudo que Cheryl y él también la hayan visto. ¿Tú cómo lograste verla? ¿No estabas en la colonia? Los Vajra atacaron por sorpresa, tuvimos que movilizarnos y, cuando estábamos en medio del combate, algo nos cubrió y... Lucas se quedó en silencio, al no poder recordar muy bien lo que había pasado después de aquel destello. Te estrellaste. Al igual que nos pasó a los demás. No lo dudo. ¿Pero qué le habrá pasado a Michael Senpai para que quedara tan mal herido? No lo sé, tal vez él sufrió más el impacto que nosotros dos. Pero Cheryl debería estar igual de herida que él. Alto se quedó callado, pensativo, dándole vueltas al por qué su mujeriego compañero había terminado en ese estado. Bueno, él nos lo dirá cuando despierte, ¿no? Está fuera de peligro, así que no hay de qué preocuparse. Comentó Lilia para aligerar el ambiente. Tienes razón. Michael Senpai es fuerte, seguro se estaría riendo de nosotros por preocuparnos tanto. Él siempre es así. Aunque... Alto desvió la mirada hacia Cheryl, quien seguía durmiendo en su camilla. ¿Es importante para ti? Preguntó de repente Lilia, haciendo que Alto se sobresaltara un poco por la insinuación de la rubia. No tengo ese tipo de relación con ella. Pero si siempre te la pasabas con ella. Pero no de esa manera. Exclamó el joven de cabello largo con cierta vergüenza de que pensaran que había algo entre él y la cantante más famosa del universo. Lilia solo rió en voz baja por la actitud de Alto. Le recordaba mucho a su compañero de escuadrón.
Todos a sus puestos de combate. Repito, todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Todos los pilotos de TSF disponibles, diríjanse a la sala de reuniones. Múltiples objetivos acercándose al punto JFK. Otra vez. Lilia se mostró impactada. Palideció al pensar en lo que estaba por venir. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Ya había pasado algo parecido? Sí, al parecer algo se acercó para atacar este lugar antes de que despertaras. Lucas se mostró sorprendido por esa nueva información, justo antes de ver a Lilia correr hacia la salida de la enfermería. Ya vuelvo. Gritó Lilia antes de desaparecer al cruzar la puerta. El guardia que custodiaba la entrada comenzó a comunicarse por su radio en busca de información de sus compañeros. Espero que lo puedan solucionar. Susurró la enfermera, preocupada y nerviosa, pero haciendo el esfuerzo de continuar con su labor para mantener la calma en la enfermería. Informe de la situación. Nuestras sondas detectaron una docena de unidades desconocidas dirigiéndose hacia aquí. Vienen a toda velocidad. ¿Una docena? Susurró el comodoro, tenso. Observaba a todo su personal trabajar a contrarreloj, con la secreta esperanza de que se tratara de un simple fallo en los dispositivos. Señor, estamos recibiendo una transmisión en canal abierto. ¿Una transmisión? Ponla en altavoz. El operador asintió y comenzó a teclear a toda marcha. Res. MiG. 12. Interferencia. Aún lo estoy recalibrando. Listo. Aquí el líder de los caballeros de Glaston. Guilford. Servidores del Gran Imperio de Britania. Solicitamos que la nave encallada en la costa se identifique o se prepare para ser abordada. Exclamó el misterioso hombre detrás de la comunicación. Acto seguido, los puntos detectados en el radar se detuvieron, aguardando una respuesta antes de decidir si actuar de manera hostil o cooperativa. El puente de mando quedó en un silencio sepulcral. Los oficiales se miraron entre sí, desconcertados, para luego clavar la vista en su comodoro, quien analizaba la situación con extrema seriedad. Tienen un acento similar al británico. El murmullo se extendió por el puente. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar ante aquel nombre. Ponlo en línea. Ordenó el comodoro al operador, quien se apresuró a establecer el canal de comunicación. El comodoro Alston se acercó al puesto de su subordinado, tomó la radio y comenzó a hablar con firmeza. Aquí el comodoro George Alston, de los Estados Unidos de Norteamérica. Están invadiendo el límite del área de guarnición del USSJFK. Declaren sus intenciones. Ahora. El comodoro guardó silencio a la espera de una respuesta. En el puente, todos contuvieron el aliento para escuchar. Comodoro George Alston. Soy Guilford, líder del escuadrón de los caballeros de Glaston, leales al Imperio de Britania y servidores de la heredera al trono, la princesa Cornelia Lee Britannia. Solo solicitamos su auxilio. Quedamos varados en medio de este desierto helado después de que un destello de luz nos cubriera. Deseamos que nos asistan con suministros, asistencia médica y alojamiento temporal hasta que podamos regresar a nuestra patria. El comodoro respondió casi de inmediato al escuchar lo segundo. ¿Tienen heridos? Sí, 3. 2 de ellos están graves. Los hemos estabilizado, pero no creo que resistan mucho más con nuestros recursos y en nuestra situación actual. El comodoro se quedó en silencio, pensativo. Miró de reojo el radar, observando los 12 puntos detectados a kilómetros de distancia del portaaviones. Denos unos minutos para responder. El comodoro soltó la radio, dejándola en su lugar antes de comenzar a deliberar. ¿Qué hacemos, señor? De momento, nada. Manténganlos vigilados y denme un reporte de inmediato si detectan algún movimiento sospechoso. Ordenó el comodoro, antes de salir del puente de mando y dirigirse a la sala de reuniones, donde ya se encontraban sus pilotos de TSF operativos. Señor Guilford, ¿está bien esperar? Podemos simplemente tomar ese buque. Por lo que dicta nuestro radar, está muy cerca de la costa. Luchar en estas condiciones no nos dará beneficio alguno. Estamos con la mitad de nuestra munición y la mayoría de las unidades solo cuenta con sus espadas y lanzas.
Aparte, desconocemos el poder militar de esta gente. ¿Y si adoptan una posición hostil? No nos quedará más que luchar. Pero es mejor evitarlo. ¿Alguien más notó que esos tipos hablan nuestro mismo idioma? Aunque suena más tosco. Sí, hablaron la lengua de Britania. Con sus diferencias, pero es la misma. No habremos... No. De lo contrario, ya habríamos podido salir de este maldito desierto de sal. Es por eso que debemos esperar. Movimiento. Cada uno vio en sus pantallas cómo dos objetos despegaban del portaaviones, dirigiéndose hacia ellos a toda velocidad, igual que si de aviones de combate se tratara. Carajo, ¿acaso nos van a atacar? No hagan nada. Pero, señor. No hagan nada. Ordenó Guilford. Se quedó observando a través de las pantallas de su unidad cómo se acercaban ambos objetos. Hizo un zoom, y pudo ver con claridad de qué se trataba. Eran dos enormes unidades robóticas, armadas hasta los dientes. ¿Pero qué son esas cosas? Uno de los Nightmares apuntó su arma de alto calibre en dirección a las dos unidades que se aproximaban. No disparen. Una voz femenina se escuchó por los comunicadores de los caballeros de Glaston, sembrando la confusión entre los presentes. Aquí el escuadrón TSF del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, BMF 318 Cuchillos Negros. Manténganse donde están y no hagan ninguna estupidez. Exigió la mujer con voz autoritaria, mientras las unidades voladoras llegaban hasta ellos y comenzaban a trazar círculos en el aire alrededor del grupo de caballeros. Maldición. No hagan nada. Claudio, acompáñame. Saldremos a dar la cara. Como ordene. Son TSF muy pequeños. Mencionó Lilia con curiosidad, observando a los pequeños robots que los sobrevolaban. Que sean pequeños no significa que no sean letales. Respondió Daryl. Probablemente guarden sorpresas, como ese cara de sapo que nos atacó con su potente láser. Tiene razón. ¿Cómo procederemos, señora? Aterrizaremos para establecer contacto. Veamos si son realmente cooperativos. Señora, las cabinas de dos de esas unidades pequeñas se han abierto. Están bajando dos individuos. Oh, esto se pone interesante. Bien, aterricemos. Ambos TSF dieron un par de giros más en el aire antes de posarse con suavidad sobre el suelo. Teniente Lilia, quédese en su unidad. Si ocurre algo sospechoso, no dude en llenar de plomo toda la maldita zona. Entendido, señora. Lilia, siempre obediente, preparó el armamento de su unidad, apuntando directamente a los pequeños Nightmares. Mientras tanto, Daryl completó la secuencia para apagar los motores de su TSF y descendió de la cabina, lista para encarar cara a cara a los recién llegados. Daryl avanzaba a paso firme mientras los desconocidos hacían lo mismo. A la cabeza iba Guilford, seguido de cerca por su subordinado Claudio, quien mantenía la mano cerca de la funda de su pistola, listo para actuar según lo que decidiera su líder. Ambos lados se detuvieron al encontrarse frente a frente. Soy la teniente primera Daryl McManus, miembro activo de la guarnición Kennedy. Se presentó Daryl, mostrándose sumamente seria ante los desconocidos. Guilford y su subordinado respondieron con un saludo militar impecable, adoptando una postura imponente y digna de la nobleza. Soy Gilbert Guilford, líder del escuadrón de los caballeros de Glaston. El que me acompaña es mi subordinado, Claudio Darlton. Servimos al gran imperio de Britania. Bien. Fui informada de que necesitan ayuda, ¿es verdad? Así es, teniente McManus. Quedamos varados en este lugar sin previo aviso y, por pura casualidad, captamos su señal de radio. No dudamos en intentar establecer comunicación con ustedes. Comprendo. Nosotros no nos negamos a ayudarlos, pero estamos tomando nuestras medidas de seguridad. No hace mucho tuvimos un pequeño incidente con un maldito que casi nos vuela por los aires. Así que eso era lo que vimos y escuchamos a la distancia. Verá, antes de captar su señal de radar, vimos columnas de humo elevarse en el cielo y escuchamos el eco de las explosiones. Eso también nos guió a toparnos con ustedes. Ya veo.
Supongo que llamamos demasiado la atención. Puede que también vengan más desde el interior del continente. Susurró Daryl, asumiendo que tendrían que lidiar con más refugiados o, peor aún, con más enemigos. Bien. Como dije, no estamos en contra de ayudarlos, pero deben entender que tendremos que escoltarlos y desarmarlos una vez que lleguemos a la guarnición. Guilford guardó silencio, al igual que su subordinado, sopesando aquellas condiciones. Está bien, no hay problema con eso. Solo deseamos que nos brinden refugio e información sobre el lugar en donde nos encontramos. Bien. Entonces vuelvan a sus unidades. Nosotras los escoltaremos desde el aire. ¿Creen poder seguirnos el ritmo? Sin ningún problema. Guilford asintió antes de hacer un saludo militar y dar media vuelta junto a su subordinado para regresar a sus respectivos Nightmares. ¿Está bien con esas condiciones? Seremos tratados como prisioneros de guerra. Es mejor así. Dudo que nos encierren tras las rejas. Tengo el presentimiento de que se enfrentan a un problema mucho mayor como para ponerse a retener prisioneros por montones. ¿Usted cree? Sí. Su Alteza haría lo mismo si estuviéramos en una situación similar. Además, no son japoneses. Tiene razón. Entonces, haré lo que ordene, señor Guilford. Daryl los observaba alejarse en silencio. Luego, dio media vuelta y regresó a su unidad. ¿Cómo le fue, señora? Supongo que ahora tenemos nuevo personal y más bocas que alimentar. Entonces no habrá necesidad de combatir. Eso parece. Pero tampoco bajes la guardia. Aún hay muchas cosas que no sabemos y es mejor estar atentas. Está bien, señora. Pongámonos en marcha. Ya quiero darme una ducha cuanto antes. Ambos TSF encendieron motores y alzaron el vuelo, posicionándose para escoltar desde el aire aquellas pequeñas unidades. En cuanto ambos caballeros regresaron a sus cabinas, los Nightmares se pusieron en marcha. Se deslizaban a una velocidad constante sobre el suelo arenoso, en dirección al portaaviones donde los esperaban. Estuvimos viajando por bastante tiempo. No parece haber más actividad humana que nosotros y esa cosa gigante que dejamos atrás. Maldita sea. A veces pienso que esto es, simplemente, el purgatorio. Sí. Yo también lo he estado pensando últimamente. ¿Algún pecado que confesar? Tal vez algunos. ¿Y tú? Igual. Y a veces no duermo por eso. No hay mucho más que hacer que aceptarlo y superarlo. Sí. Yo lo entendí demasiado tarde. Ambos capitanes, alejados de sus respectivos grupos, conversaban en voz baja. A lo lejos, sus hombres habían montado un pequeño campamento temporal con el único propósito de preparar la comida y descansar un poco antes de retomar el camino. ¿De qué estarán hablando tanto esos dos? No lo sé. Pero es la primera vez que veo a Todo hablar tanto con un desconocido. Tampoco es común que el capitán Marito hable con tanta calma con alguien a quien acaba de conocer. Supongo que tenemos líderes bastante peculiares. Supongo que tienes razón. La suboficial Kaizuka, junto a la única integrante femenina de las Espadas Santas, Nagisa, conversaban de manera informal mientras preparaban la comida para todo el grupo. ¿No son muy jóvenes para pertenecer al ejército? Preguntó Asaina, con cierta curiosidad al ver que chicas de tan corta edad ya formarán parte de las fuerzas militares de su nación. Bueno. Inko trató de responder, pero no se le ocurría la palabra adecuada para explicar la situación de su propio mundo. Estamos cortos de personal de combate. Intervino Rayet. La guerra con Marte se ha llevado a gran parte de los soldados experimentados. ¿Es así? Bueno, ustedes claramente son un ejemplo para la juventud de su mundo. Luchar por su libertad y supervivencia. No es muy diferente en nuestro caso. Claro, con la diferencia de que nosotros no lidiamos con alienígenas. ¿Y cómo son? ¿Como los de la televisión? Ya sabes, verdes y con tentáculos. No, para nada. Los de Marte son colonos humanos que se independizaron de la Tierra y, bueno, eso desató una guerra devastadora. Comprendo. Es sorprendente la cantidad de historias distintas que se cuentan según el lugar de donde provienes.
Al menos el Japón de su mundo sigue con vida. Desearía vivir en un lugar así, unido para enfrentar una amenaza común. ¿Acaso Japón no existe en su mundo? Claro que existe, pero lo perdimos cuando el Imperio de Britania nos invadió. Ahora intentamos recuperarlo junto a Zero. ¿Zero? ¿Es su líder o algo así? Sí, él es quien dirige la campaña de independencia de Japón contra Britania. Lo era. Refunfuñó Asaina. Se marchó del campo de batalla sin previo aviso. Prácticamente nos abandonó. Debió de tener sus razones. Comentó Urabe. Tal vez ocurrió algo imprevisto que lo obligó a cambiar de planes. ¿En verdad podemos seguir confiando en ese sujeto? Ni siquiera sabemos quién se oculta tras esa máscara. Silencio. La voz imponente de Todo resonó de repente. El comandante se acercó a la fogata que habían improvisado usando una estufa portátil de la Federación de la Tierra. Sea lo que sea que haya ocurrido en nuestra tierra, ya es pasado. Ahora debemos enfocarnos únicamente en sobrevivir y averiguar dónde nos encontramos. Sentenció Todo, cortando de raíz la discusión y dejando atrás lo sucedido en Tokio antes de aparecer en este extraño lugar. Capitán Marito, ¿usted cree que salgamos de esta? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Tarde o temprano nos toparemos con más actividad humana. Usted siempre se toma estas cosas con demasiada calma, Capitán Marito. De nada sirve estar tensos. Siempre es mejor mantener la cabeza fría. En fin, será mejor descansar todo lo posible antes de reanudar la marcha. Marito se disponía a sentarse, pero se detuvo en seco cuando una de sus subordinadas divisó algo a la distancia. Capitán Marito, mire allá. Inko apuntó hacia el horizonte. Todos, sin excepción, clavaron la vista en la dirección señalada, entornando los ojos para distinguir el detalle en la lejanía. Una delgada columna de humo negro se elevaba de forma sinuosa hasta perderse en el cielo gris. Eso es. ¿Humo? No hay duda. Significa que hay alguien allá afuera. ¿Y si es peligroso? Solo lo sabremos si nos acercamos. Nos pondremos en marcha en cuanto terminemos de comer. Con un poco de suerte, hoy dejaremos de vagar sin rumbo por este desierto. Eso esperamos. Con la decisión tomada, el grupo aprovechó el descanso para recuperar fuerzas antes de reanudar su travesía a través de aquel desolado páramo. A fin del capítulo.